Escuchábamos hace unos instantes el Salmo 101, capítulo 1, 101, 1 al 3. Allí el salmista dice: Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Monseñor Straubinger, cuando pone el título de este salmo, dice que es la oración de un afligido que desfallece y derrama su angustia ante el Señor. Por eso dice: Señor, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. Es un alma afligida. Y en una locución de Papa San Juan Pablo II en el año 78, decía justamente, hablando del sufrimiento de ese personaje, de ese santo, David, digamos, que sufre. Dice: el sufrimiento es una realidad misteriosa y desconcertante. Pues bien, nosotros como cristianos mirando a Jesús crucificado, encontramos la fuerza para aceptar este misterio. El cristiano debe saber que después del pecado original, la miseria humana es siempre un riesgo, pero sabe también que Dios mismo ha querido entrar en nuestro dolor, experimentar nuestra angustia, pasar por la agonía del espíritu y el desgarramiento del cuerpo. La fe en Cristo no suprime el sufrimiento, pero lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve válido para la eternidad. De alguna manera, lo que dice el santo es lo que vivimos en nuestros días. Es justamente el arte de unir el dolor junto con la oración y elevarla a Dios. Por eso es que en lo que se refiere al sufrimiento, el alma debe elevar ese sufrimiento a Dios. Ningún santo ha vivido en el sufrimiento, no ha visto ningún santo en el sufrimiento otra cosa que el beneficio de una gracia divina. Eso significa que sufrir es algo que Dios permite, es algo que concede Dios gratuitamente a las almas. Y en un libro, el mismo Papa Juan Pablo Magno, en el libro Orar, escribe una frase muy interesante. Un sufrimiento soportado con paciencia se convierte en cierto modo en oración y en fuente de fecunda gracia. Es decir, que sufrir no es por sufrir, sino que es modo de oración, una fuente fecunda de gracia que viene de parte de Dios. Y muchas veces cuando nos toca sufrir, no somos lo suficientemente conscientes de lo que viene juntamente con el sufrimiento. Dice que el sufrimiento aplaca los pecados, redime los pecados, borra los pecados. Todo esto no viene de Dios y nada de lo que Él nos envió permite es para nuestro mal. Por eso decíamos antes que Dios saca de los grandes males grandes bienes. Un abad de un monasterio, el abad Vital Leonei, cuando escribe el Santo Abandono, dice: la adversidad, es decir, el sufrimiento, es una mina de oro donde se puede sacar las más sublimes virtudes y méritos inagotables. Todavía da más herramientas, porque dice que en medio del sufrimiento uno puede crecer en virtudes y en méritos delante de Dios. Por eso es que entre las muchas ventajas espirituales que tiene el sufrimiento es fortalecernos. Fortalece a la persona que sufre. ¿Y cómo se fortalece a la persona que sufre? Uniendo el sufrimiento, el dolor, la angustia, incluso las espirituales, uniéndolas a los sufrimientos de Jesucristo. Y cuando lo unimos, viene aquella frase de Mateo 16 que dice nuestro Señor:
si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí se une justamente el misterio del sufrimiento junto con el misterio de la cruz de Cristo. Por eso es que el sufrimiento, el valor del sufrimiento a los ojos divinos, radica esencialmente en el amor. Es decir, que el sufrimiento humano siempre es válido. Ha de ser soportado por amor a Dios, es decir, en comunión con el mismo Dios, que aceptó nuestra condición humana, se sometió a todos los hombres, incluso una muerte y muerte de cruz. Por eso es que San Pablo escribía a los colosenses, dice así: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es su iglesia. Esto quiere decir que el que sufre en unión con Cristo no solo recibe la fuerza, sino que completa lo que todavía le falta a la pasión del Señor. Decía el cardenal Danles, sufrir con Cristo encierra pues una fuerza creadora y corredentora. Por eso es que si aceptamos el sufrimiento en función de la cruz de Cristo, tiene un valor inmenso. Como sabemos, la cruz fecunda a cuanto toca, es decir, santifica a cuantos tocan. El sufrimiento santifica a cuantos tocan. Porque el sufrimiento humano, al unirse al sufrimiento de Cristo en la cruz, entra en comunión íntima con Jesucristo. Y este sufrimiento humano adquiere valor pleno el amor a Dios que tenemos, el amor de Dios que tiene por nosotros, de hacernos padecer algo para que podamos llegar al cielo. Entonces, junto con el salmista vamos a pedir la gracia de aprovechar el sufrimiento y elevarlo a Dios en forma de oración, de tal manera que suba como suave fragancia de incienso al cielo. Es decir, que suban nuestros sufrimientos, suban como suave fragancia a la casa del Padre Celestial. Que la Virgen de los Dolores nos alcance esta gracia.